carta del más allá. Torquato Luca de Tena. Capítulo 7. A lo largo de los últimos 4 años de mi vida, María Luisa y yo nos habíamos visto con mucha frecuencia. Yo le pagaba regularmente sus honorarios, así como las becas para las jóvenes estudiantes de música de su originalísima fundación. Y no pocas veces mis encuentros con Rudy tuvieron lugar en el despacho de la detective. Al tener conocimiento de la muerte violenta de que fui víctima, su primera reacción fue de pasmo. La segunda, de pena por la niña y por mí. María Luisa fue de las pocas personas que lloraron con sinceridad y cuyo dolor no estaba desvirtuado por el arrepentimiento. Mi hijo Carlos comprobó que las señas eran correctas. Aquel barrio de pequeñas viviendas familiares, bordeadas de minúsculos jardines enrejados, había sido concebido por sus constructores para mantenerlo alejado de la gran ciudad. Pero la gran ciudad no se lo había tragado. Grandes bloques lo rodeaban por todas partes, de modo que sus casucas parecían hogares de Lilliput, vigilados por gigantes. Los breves metros cuadrados del modesto jardín que Carlos cruzó estaban primorosamente cuidados. Carlos presionó el timbre y al poco le abrió un niño de unos 9 años, pecoso, pelirrojo, con lentes, que vestía una bata escolar manchada de tinta, al igual que sus dedos y su nariz. No sé si me habré equivocado, tartajeó Carlos, que estaba incómodo y nervioso. ¿Vive aquí doña María Luisa Fernández? Esta es su casa, respondió el chaval, que no parecía muy dispuesto a dar facilidades. ¿Podría verla?, aventuró Carlos. Esa es otra cuestión, respondió el chico. ¿Para qué? Para hablar con ella. El pecoso dejó a Carlos plantado en el umbral sin invitarle a entrar y gritó dirigiendo su voz hacia el interior. Madre, aquí hay un señor que quiere verte. ¿Le digo que estás preparando la cena y que no puedes hablar con nadie? ¿O qué le digo? Carlos vio una mujercita obesa y sonriente, con un delantal sobre su traje de calle, que se acercaba a él con aire resignado. Quisiera hablar con una señora que se llama María Luisa Fernández. Mi nombre es Carlos Casares. El rostro de María Luisa denotó primero la sorpresa, después la simpatía. ¿Es usted hijo de Sebastián? Sí. Yo soy María Luisa Fernández. Se estrecharon las manos en silencio, observándose el uno al otro con inocultable curiosidad. 4 o 5 chiquillos más aparecieron en la estancia, capitaneados por el pecoso de las gafas, esperando el veredicto. Madre, sugirió uno de ellos, la sopa se va a pasar. Ya huele a quemado. No haga usted caso de estos pequeños salvajes y entre usted, don Carlos. No tenga miedo, todavía no muerden. Me emociona mucho tenerle en mi casa. Pase por aquí, por favor. Adiós, protestó el pecoso. Nos dejaron sin cena. María Luisa acompañó a Carlos a un pequeño gabinete.
antes de cerrar la puerta, volviéndose hacia sus críos, y ordenó: «Niños, código secreto número 1 y 5, y ahora a callar». Se volvió sonriente hacia mi hijo. El código número 1 significa que la preparación de la cena corre a cargo de mi hija mayor, y el número 5, que le digan a mi marido cuando llegue de su trabajo que estoy aquí con una visita. Por mi profesión son muchos los que prefieren venir a mi casa que no a mi oficina. Consideran que es más discreto. Estoy desolado de haber llegado a horas tan inoportunas, dijo Carlos. No se preocupe lo más mínimo. Le estoy muy agradecida de haberme liberado de esta pequeña jauría. Además, hace tiempo que le esperaba. Eso es lo más extraordinario que he oído en mi vida. Hasta ayer por la tarde yo ignoraba su existencia. Pero yo no desconocía la suya, y siempre pensé que antes o después alguien advertiría en la agenda en la que su padre anotaba sus compromisos su asidua relación con una mujer detective, cuya profesión, dirección y teléfonos constaban en la propia agenda. Si la policía hubiese descubierto a los asesinos, usted no hubiese venido a verme. Si la policía hubiese descubierto a los asesinos, usted no hubiese venido a verme. Pero, al permanecer en el misterio, todo lo relacionado con un crimen tan inexplicable, usted ha pensado poco más o menos así. Si mi padre encargó a un investigador privado un servicio cualquiera, es porque necesitaba defenderse de algo. Luego, una amenaza se cernía sobre él. Averiguada qué clase de amenaza era esta, tendremos un indicio para investigar todo lo demás. María Luisa Fernández es el hilo que nos servirá para sacar el ovillo. He acertado, ¿no? Carlos estaba atónito. Ha leído exactamente mis pensamientos, señora. La detective no era insensible al halago y sonrió complacida. Otros pensamientos ha tenido usted antes de venir a verme y se han desvanecido en cuanto me ha visto. Carlos se sonrojó como un colegial, y yo, mudo espectador de aquel diálogo, experimenté una viva curiosidad por saber si la clarividencia de María Luisa llegaba tan lejos. Porque yo había leído en efecto en la mente de mi hijo ciertas dudas bastante peregrinas. Usted ha llegado a preguntarse, continuó jovialmente la detective, si la relación de su padre con aquel nombre femenino tan reiteradamente citado en su agenda era de un origen distinto a la profesión que ella ejercía, y entonces daba igual que fuese detective, cineasta o pedicura. ¿Me equivoco? Nunca se me ocurrió pensar tal cosa, protestó mi hijo, pero mintió al negarlo. Yo traduje sin riesgo de error ese mismo pensamiento bajo su frente, del mismo modo que leía ahora una admiración profundísima hacia la mujer que tenía enfrente, que es precisamente lo que ella había querido provocar en él. Esto también lo leí. Se abrió la puerta bruscamente y apareció bajo el dintel una niña de edad aproximada a la de Rudy, con aire de marisabidilla y el pelo tan tirante que parecía imposible pudiera cerrar los ojos. «¡Madre!», exclamó, como quien anuncia una catástrofe. «¡Julio y Luisito se niegan a comer!». «Magnífico», respondió María Luisa. «Eso nos ahorramos. Guárdales para almorzar mañana los platos que no quieren comer hoy». «Mañana no los querrán almorzar porque estarán pasados». «Espléndido, doble ahorro. Se los guardaremos para cenar. Y ahora, monita, tráenos esa botella de vino dulce que hay en la alacena y unos trocitos de queso para obsequiar a este señor». Obedeció la niña con maneras de gran ama de casa. Carlos, queriendo apurar el tiempo y llegar al fondo de las cosas, preguntó: «Dígame, María Luisa, ¿por qué recurrió mi padre a usted? ¿Cuál fue el asunto que le encargó? ¿Cómo llegó mi padre a conocerla?».
Llegó a conocerme exactamente igual que usted. Vino a visitarme. ¿Qué le indujo a visitarla? Un anuncio que leyó en la guía telefónica. Fue así de sencillo. No ha contestado usted a mis 2 primeras preguntas. ¿Por qué la visitó? Porque le gustó el lema publicitario con el que yo me anunciaba: sagacidad, discreción, prudencia. Carlos comenzó a impacientarse. ¿Sigue usted sin aclararme a qué vino? Le suplico que me conteste a esto. ¿Necesitaba protegerse de algo o de alguien? Sí, respondió María Luisa. Necesitaba acogerse a la protección que le brindaba la segunda palabra de mi lema, la discreción, que es tanto como decir el secreto profesional. Y créame, señor Casares, que no lo traicionaré, porque el perjudicado por irme de la lengua esté, como en este caso, desgraciadamente muerto. Pero su cliente, señora, no ha muerto de tifus o de uremia, sino que ha sido asesinado. Y este cliente suyo asesinado era mi padre, y no sería imposible que la razón por la que requirió sus servicios encierre la clave del crimen cometido contra él. María Luisa bebió un sorbo del vinillo dulce y se cubrió los ojos con las yemas de los dedos, en actitud de meditar. ¿Tendría razón este muchacho? La traducción de su mente fue esta: si Indalecio Horcajo hubiese fracasado en sus intentos de ganar la voluntad de la pequeña, si odiara a Sebastián Casares por una suerte de celos paternales y hubiese descubierto de pronto los encuentros secretos de Rudy con su padre, no sería imposible que en un arrebato de cólera, obcecado por el odio y por los celos, le hubiese asesinado. Volvió a mojar los labios en la copa, fijó sus ojos en los de mi hijo y pensó: tal vez tenga usted razón. Pero sus labios no dijeron nada. «Tengo la intuición de que usted sabe mucho más de lo que dice», exclamó Carlos. María Luisa tardó en responder. «Créame que si le oculto lo que sé es solo por respeto a la memoria de su padre, que fue mi cliente». Mi hijo tuvo un rasgo de audacia que no dejó de admirarme. «Dese usted cuenta, señora, que tengo la obligación moral de comunicar a la policía que he descubierto entre los papeles de mi padre la prueba, no desmentida por usted, de que él le pagó hasta el día de su muerte determinados honorarios por ciertos servicios profesionales. Esto significa que tendrá usted que declarar ante el juez lo que no quiere decirme a mí, es decir, cuáles fueron esos servicios profesionales». María Luisa tamborileó la mesa con sus pequeños dedos. «¿Es eso lo que desea usted hacer?» «Yo solo deseo que me lo diga a mí, y solo después de conocer la verdad decidiré cuál ha de ser mi actuación, contársela a la policía o poner el asunto en manos de un investigador privado». María Luisa Fernández se sonrojó levemente. «Conozco el nombre de un detective diplomado que su padre, si viviera, se lo recomendaría». «¿Cuál es su nombre?» «Pues María Luisa Fernández», exclamó con énfasis María Luisa Fernández. Ahora quien se sonrojó fue Carlos. Extrajo un cigarrillo de su bolsillo y lo encendió con un pequeño mechero de oro. María Luisa observó que no se tragaba el humo. Carlos comentó lentamente: «Al menos me consta que tiene usted la virtud de la discreción. Y en un caso como este sería imprescindible mantenerla a todo trance, porque mi madre se opone a que se investigue nada. Usted no deberá aparecer nunca como encargada por mí de este asunto». María Luisa sonrió complacida. «¿Debo darme por enterada de que me ha encargado formalmente que investigue la muerte de su padre?» Carlos expelió el humo de la boca a pequeñas bocanadas. «Se lo encargo formalmente. En ese caso le ruego que venga usted mañana a mi despacho. Tome nota de mi dirección. Plaza de Gutiérrez de Cetina, 3. Carlos se puso en pie. Su copita de vino dulce había quedado intacta. Se estrecharon las manos y concertaron la hora
para el día siguiente. Junto a la puerta del gabinete había 2 mocosos lloriqueantes. «¡Madre!», exclamaron al unísono. «¡Charito no nos quiere dar de cenar!». La jornada fue densa. María Luisa sometió a mi hijo a un intenso interrogatorio, no sin advertirle que cuanto allí se dijera sería grabado. La lista de mis amigos, conocidos, clientes, empleados, servidores domésticos, familiares vivos y muertos, parientes de mi mujer o de mi padre con motivo de sus matrimonios anteriores, deudores, acreedores, clientes de la empresa constructora de mi propiedad, socios, etc., no solo fueron citados, sino enriquecidas sus personalidades por pequeños comentarios, aclaraciones, apostillas. Mis costumbres, caprichos, diversiones, aficiones fueron asimismo sometidos a un análisis minucioso. Yo leía en las mentes ajenas, no cuando las palabras eran pronunciadas por los labios, sino unos segundos antes, apenas eran formuladas por el cerebro. De modo que entendí no sólo cuanto dijo Carlos, sino los juicios que merecían a María Luisa las explicaciones de mi hijo. Fue una experiencia interesante para mí, pues me vi retratado no como yo era, sino como eran mis datos, y la diferencia es notable. Podría trazarse un fichero exactísimo de un hombre, sin una sola falsedad o error, y la consecuencia que de allí saliera podría ser radicalmente distinta a la veraz e íntima personalidad de un ser. Fui retratado desde todos los ángulos, con los objetivos de mayor precisión que cabe, y la imagen que de allí salió no era la mía. Cierto que la detective no pretendía ahondar en mi personalidad, sino en mi circunstancia, y le interesaban más los yos ajenos a mí que yo mismo. En alguna ocasión preguntó: ¿Tiene usted noticia de si su padre al morir tenía una amante o si la tuvo con anterioridad? No. ¿Considera imposible que tuviese un hijo o una hija o varios fuera de su matrimonio? Lo considero imposible. Interrumpieron varias veces la larga enumeración de hechos, datos y personas para pedir a un bar próximo les subieran cafés o bocadillos. En uno de estos descansos, Carlos comentó el dolor que experimentaba al verme enterrado en la plenitud de mi edad y mi capacidad, asesinado sin razón aparente, sin ánimo de lucro para sus asesinos, sin beneficio para nadie. Iba María Luisa a protestar de este aserto, comenzando por estas palabras: «Ay, mi querido joven, no dude usted que…», pero bloqueé a tiempo su propósito, sugiriéndole telepáticamente que no lo hiciera así, pues denominar joven a quien en efecto lo es podría herirle, humillarle y dar al traste con un encargo que yo era el primero en desear. Con gran satisfacción mía, comprobé que María Luisa hizo caso a mi pensamiento, pues, después de dudar un instante, comentó: «Señor Casares, no dude que alguien, de una manera o de otra, se ha beneficiado de la desaparición de su padre. Eso no lo dude usted». «No le robaron ni la cartera», protestó Carlos. «Pero usted se ha beneficiado con su herencia». «Oh, ¿no pretenderá incluirme en una lista de sospechosos?» «¿No pretenderá que le excluya?» Hubo un corto silencio. Carlos tragó saliva. «Es usted desconcertante. Tal vez le interese conocer, señor Casares, alguna de las peculiaridades de mi trabajo. Los policías profesionales me tachan de extravagante por utilizar métodos un tanto originales. Yo le ruego que me absuelva usted por ello y no se escandalice, porque mis métodos suelen ser bastante eficaces. En segundo lugar, colaboran conmigo unos detectives diplomados, como yo, que trabajan a mis órdenes. Para todos pido luz verde.
Se los voy a presentar en cuanto lleguen, pero antes quisiera que me concertara usted una cita con el socio de su padre. ¿Cómo me dijo usted que se llamaba? Salvador Tierno. Pero ¿qué pretexto le doy para que le reciba? ¿Quién le digo que es usted? Háblele de una deuda de su padre que dejó pendiente al morir, que yo he recurrido a usted, que usted no está impuesto a fondo de los asuntos de la oficina y que preferiría que me recibiese él. En cuanto a mi nombre, dígale que no lo recuerda, pero que volveré a llamar para saber cuándo puedo ser recibida. Carlos atendió a lo que le pedían y Salvador quedó en recibir a esa señora el jueves de la siguiente semana. Hábleme de su socio. ¿Cómo le definiría usted? Fatuo. ¿Soltero? Solterón más bien. Debe rondar los 50 años, pero se cuida y viste y acicala como un muchacho con pretensiones. ¿Es guapo? Supongo que sí. Él al menos se considera digno de que todas las mujeres caigan rendidas a sus pies. Yo personalmente no le puedo soportar. María Luisa abrió sus pequeños brazos y exclamó jovialmente: «¡Ah, me encanta que sea así! Conseguiré de él cuanto me proponga. Yo estoy dispuesta para ello a caer rendida a sus pies». Carlos la vio sonreír, cual si meditara en sus planes futuros, y no dejó de preguntarse cuáles serían estos. «Y ahora, señor Casares, perdón por mi pequeña mentira. Mis colaboradores no están por llegar, como le dije antes, sino que llevan ahí, en lo que llamamos el taller, desde antes de que usted llegara. Se los voy a presentar. Estoy segura que están deseando estrechar su mano. Uno de ellos tenía una gran amistad con su padre. Chicos», añadió sin alzar la voz, «¿podéis pasar?». Al punto, una puerta se abrió y con gran asombro mío se presentó la profesora de arpa de Rudy, que era una joven muy agraciada, de la que jamás sospeché que fuese detective diplomada a las órdenes de María Luisa, y un muchacho algo mayor que mi hijo, de aspecto desgarbado, miope, desaliñado y melenudo. A ella la presentó con el nombre falso de Mónica Sánchez, cuando en realidad se llamaba Amparo Campomanes, y a él con el de Pepe Ruiz, nombre que me resultó altamente sospechoso, dada la falsificación del de la mujer. María Luisa se deshizo en elogios de ambos, calificándolos como los más agudos y perspicaces investigadores del mundo. ¿Habéis grabado toda nuestra conversación? Por supuesto. Escuche, señor Casares, es preciso que, así como nosotros hemos grabado su charla, usted grabe en su memoria los rostros de esta preciosísima muchacha y de este inteligentísimo joven. Sí, a él le ve usted un día vestido de sacerdote o haciendo las veces de jardinero. No se sorprenda, ni muestre tampoco sorpresa si ve usted a Mónica haciendo de trotacalles o dirigiendo la orquesta sinfónica. Por cierto, ¿lleva usted encima algún objeto que haya pertenecido a su padre? Carlos extrajo de sus bolsillos un mechero de oro y un juego de llaves. ¿Todas estas llaves eran de él? No, solo estas dos. La más grande es la de casa y la pequeña de la oficina. ¿Me permite?, dijo María Luisa extendiendo la mano. Observó atentamente los dos llavines y ordenó a Pepe Ruiz, no sin gran sorpresa de Carlos: «Comprueba la longitud de ondas magnéticas del mechero y de las llaves». El joven melenudo tomó ambos objetos en las manos. Tan miope era que para observarlos tenía que acercárselos a la nariz. Se puso en pie y pasó a la habitación contigua para cumplimentar la extraña orden que le habían dado.
Entretanto, María Luisa sometió a Carlos a un interrogatorio tan intenso como pintoresco. ¿Cómo definiría usted con una sola palabra a su madre? Resignada. ¿Y a Mónica? Preciosa. ¿Su padre de usted poseía algún arma? Un pequeño revólver, pero ni lo usaba ni lo llevaba nunca encima. ¿Recuerda usted la marca o el calibre? No. ¿Y a su abuelo? ¿Cómo lo definiría? Senil. ¿Y a mí? Ya se lo dije, desconcertante. ¿Conoce usted a la condesa de Príamos? ¿Condesa de Príamo? Príamos, con ese al final. No. Pues no se asuste, ni mueva un solo músculo de su rostro cuando se la presente. Es una extraña mujer. Dígame esto, ¿le gusta la música a su madre? ¿Mucho? ¿Dónde guardaba don Sebastián el revólver? Creo que en un armario, en el interior de un traje viejo. En realidad no lo sé. Necesitamos que su madre organice un pequeño concierto en su casa. Oh, lo veo muy difícil. Está de luto riguroso. Será un concierto fúnebre, muy singular, y ella lo aceptará, no lo dude. Usted no debe hablarle de ello en absoluto, pero tampoco entorbarlo. ¿La herencia que recibió de su padre es importante? Oh, más de lo que suponíamos. ¿Dejó testamento? No. ¿Actuaba en política? No. ¿A qué se dedicaba su abuelo antes de que su padre lo acogiera en su casa? Era carpintero en Peñafiel, un pueblo de Valladolid. Aún no ha olvidado su oficio. Tiene un pequeño taller en casa y hace cosas primorosas para entretenerse, y sin gafas a pesar de su edad. Luego su padre es o era un self-made man. Sí, todo se lo hizo él con su esfuerzo y su trabajo. ¿Su madre de usted tenía fortuna personal? Al principio de sus negocios el dinero de mamá debió de ayudar bastante a mi padre, pero ahora él ganaba mucho más de lo que recibió. ¿Fumaba? Sí, mucho. ¿Bebía? Casi nada. ¿Drogas? Jamás. ¿Mujeres? Lo ignoro. Su vicio era el trabajo, sobre todo el trabajo. Pepe Ruiz regresó con el mechero y las llaves. Todo perteneció a una misma persona, confirmó con gran suficiencia, pero las llaves tienen muchas más interferencias que el mechero. Eso será porque fuma usted poco, comentó María Luisa dirigiéndose a Carlos, y las llaves las usa con frecuencia. En efecto, no fumo casi nada y las llaves las utilizo a diario. Vi a mi hijo parpadear un tanto confuso por las extrañísimas cosas que acababa de oír, no siendo la menos sorprendente que pudiera descubrirse que era mal fumador por las ondas magnéticas de su mechero, y al fin optó por marcharse. «Me considero muy satisfecha», exclamó María Luisa con entusiasmo profesional mientras estrechaba la mano para despedir a Carlos. «No dude que alcanzaremos nuestro propósito». Y yo, al escucharla, quedé un tanto desconcertado, pues se diría que se alegraba del hecho de mi asesinato con tal de poder investigar sus causas.